De nuevo con vosotros en el programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos con la primera. La envía siglo XVI. ¿Por qué en sus comentarios exegéticos del Nuevo Testamento solo expande o explica la cristología y no la Santísima Trinidad? Yo creo que tienes una confusión. Primeramente, Cristo es el centro de la Escritura, por tanto, mayormente la Escritura está vinculada a Él. Pero, en todo mi comentario se habla igualmente de la Trinidad cuando lo exige el texto en relación con las personas divinas. Un ejemplo lo tienes en Juan 10:30, cuando se explica el versículo. Otro en la bendición 2 Corintios 13:14. Otro en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. El desarrollo de la doctrina de la Trinidad está en mi teología sistemática, en el volumen titulado Dios y Trinidad. Ahí tienes toda la definición de la Trinidad y la doctrina trinitaria conforme a una directa relación solo con la Trinidad. Eileen Molina del Valle, Jueces 19. ¿Qué enseñanza se muestra en este capítulo? ¿Fue una venganza por haberle sido infiel a Levita? Está hablando del incidente tremendo de la muerte de la concubina de Levita, etcétera, etcétera. Hay muchas enseñanzas en el pasaje. Una de ellas es la relación incorrecta de Levita, que no estaba casado, sino que vivía en concubinato con la mujer que iba con él. La lección de la infidelidad de la concubina, que bien pudiera ser que cansada de aquella situación en que vivía, dejó al hombre con quien vivía y se fue a la casa de sus padres. Pero, sobre todo, en todo el capítulo y en todo el libro de Jueces, la clave es: cada uno hacía lo que mejor le parecía. Un pueblo que dejó de vivir conforme a Dios y cayó en los pecados más groseros. Eileen Molina del Valle. Se ha utilizado el versículo de no vestirá la mujer ropa de hombre y viceversa para crear un dogma donde la mujer no puede usar pantalón. Aunque en realidad no los uso, eso no tiene que ver con la salvación. Usar el texto de Deuteronomio 22:5 para prohibir el uso del pantalón a las mujeres es poner de manifiesto una notoria ignorancia del contenido histórico del versículo. En los tiempos del Deuteronomio, los hombres no usaban pantalones, sino vestidos, y las mujeres también. Lo que está diciendo Dios es que el hombre no se vista de mujer y la mujer no se vista de hombre para proteger la moral permisiva, especialmente en la facilidad que con esos vestimentos y aparente indiferenciación del sexo femenino y el masculino pudieran facilitar las prácticas homosexuales y cosas parecidas. Una mujer cristiana está más decentemente vestida con pantalón que con minifalda. Además, si queremos guardar el mandamiento del versículo sobre la ropa del hombre y de la mujer, debemos guardarlo del resto de los versículos referidos a la ropa. Entre ellos el que dice, versículo 11, no vestirás ropa de lana y lino juntamente, y tendrás un manto para cubrirte al que le harás flecos. Quiere decir que si esta camisa que yo utilizo es de otra tela, de lino o de lo que sea, y este saco, esta chaqueta, esta parte exterior es de lana, no puedo usar las dos juntas si quiero cumplir el versículo. No inquietemos al pueblo de Dios, por favor, ni lo esclavicemos con nuestra ignorancia. Darío Israel Toloza.
¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida en cada aspecto que abarca la misma? Sé que tengo que buscarla leyendo las Escrituras, meditando en ellas y orando al Señor, pero muchas veces no encuentro las respuestas. ¿Alguna vez le pasó? ¿Qué consejo me puede dar? ¿No sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Escucha la Biblia. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Tesalonicenses 4:3. La buena voluntad de Dios es que os transforméis por la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La buena voluntad de Dios es que trabajéis honestamente y con fidelidad de corazón. Efesios capítulo 6, versículo 6. La buena voluntad de Dios o la voluntad de Dios es que demos gracias en todo, porque esto es su voluntad. 1 Tesalonicenses 5:18. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagáis el bien. Primera carta de Pedro 2:15. Una guía para saber si lo que vamos a hacer es la voluntad de Dios, consiste en formularse dos sencillas preguntas. ¿Puedo dar gracias a Dios por lo que voy a hacer? Segunda, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Daniel Guzmán Ovares. Saludos desde Cartago, Costa Rica. En mi país las librerías cristianas han ido cerrando paulatinamente. ¿Cómo puedo conseguir sus libros sobre teología? ¿Los publicará en alguna de las tiendas de libros digitales, Apple Store, Google Play, etcétera, etcétera? El mejor modo es que te pongas en contacto con la editorial CLIE y les consultes, porque muchos de mis libros están también en formato digital. Pablo Fernández. En el griego la palabra logos tiene tres significados: razón, ley o palabra. ¿Por qué decimos siempre que es palabra y no razón o ley? Lo pregunto sin mala intención. Bueno, el término logos no tiene solo tres acepciones, tiene muchas más. 1. Palabra en general. 2. En forma más particular una palabra o un nombre. 3. Una forma para marcar diferencias particulares sobre algo. 4. Se usa para referirse a una mención sobre alguna cosa. 5. Se utiliza para referirse a un ruido generalizado que se escucha. 6. Se usa para hablar de conversaciones sobre un tema. 7. Se usa para referirse a la forma de hablar. 8. Se usa para una composición en prosa. 9. Se usa para un escrito científico sobre alguna materia, un tratado sobre una materia. 10. Se utiliza para tratar un tema de estudio o de reflexión. 11. Se expresa en las razones íntimas de algo. 12. Se usa para hablar de una explicación. De manera que el traductor tiene que verter la palabra conforme al contexto inmediato en donde se encuentra. Por tanto, es necesario usarla teniendo delante el lugar donde está escrita para verterla en la forma más correcta. Alfred Carmona. Hoy en día hay muchos influencers cristianos que inclusive se llaman apologetas y hacen videos de temas bastante interesantes, entran en debates, etc. Pero he notado que una constante entre ellos y que los hace entrar en conflicto incluso sobre su creencia en ser cristianos o católicos es la sola Escritura. ¿Podría explicarme un poco sobre este tema? Ya que me sorprende mucho que sea un ancla para que cambien de cristianismo a catolicismo, abrazando incluso sus doctrinas. Bueno, ya hemos hablado en varias ocasiones sobre sola Escritura. Los influencers no son teólogos, son buscadores de gente que los siga. Por tanto, lo que tienen que hacer es presentar un programa de gancho o muy atractivo para que la gente esté colgada de ellos y siga y aumente sus suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. La sola Escritura es la base de todo cuanto tiene que ver con la vida y la fe cristiana. En ningún modo es un instrumento para abandonar la verdad y abrazar doctrinas de hombres. No podemos olvidar que Satanás se disfraza como ángel de luz.
para engañar, si es posible, a los creyentes. Manuel, ¿es lo mismo oración que adoración? La oración puede ser instrumento de adoración, pero la adoración no es una actividad, es una actitud. Se adora a Dios por lo que Dios es, se le alaba por lo que hace. En cualquier caso, puede estar involucrada la oración, pero no es lo mismo siempre orar y adorar. Pastor Ramón de la Cruz. Estuve en un intercambio de ideas con una persona sobre el significado de la palabra que se traduce como siglo en la Biblia. Creo que la mejor traducción es edad, y que cuando la Biblia habla de siglo venidero se refiere al milenio, pero también al estado eterno. La otra persona me dice que solo se refiere al estado eterno. ¿Qué me puedes aportar al respecto? Siglo venidero, era venidera, etapa venidera, edad venidera, es una expresión que comprende un tiempo que va desde el traslado de la Iglesia a los cielos hasta la nueva creación de cielos nuevos y tierra nueva. La expresión siglo venidero es un semitismo que indica el concepto judío sobre la división del tiempo, considerando como los últimos días el término siguiente a la venida del Mesías. Para ellos, la época venidera no era un espacio temporal después de la vida, sino el tiempo que se cerraría con el juicio de Dios sobre los pecadores para resolver el destino eterno de los hombres. Josep, he oído sobre una controversia en el entendimiento de la gracia. Esta controversia se da entre dos posturas. Según he oído, se los denomina gracia gratuita y salvación por señorío. Efectivamente, la Biblia enseña que la gracia es gratuita, vaya redundancia, somos salvos por gracia, como también debemos rendirnos a Él. No entiendo mucho esta disputa, ¿podría arrojar un poco de luz al respecto? Mira, salvación por señorío es un concepto filosófico que enseña que el salvo lo es solo cuando acepta el señorío de Cristo. Pero para aceptar el señorío de Cristo, según la Biblia, es necesario ser salvo antes, porque nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. No hay duda que una de las características del verdadero creyente es que acepta el señorío de Cristo y se somete a Él. Pero la salvación es por gracia mediante la fe en el Salvador y no por reconocimiento del señorío de Cristo. Cristian Doncel. ¿Deben dar los cristianos primicias económicas al iniciar el año? ¿Es bíblica esta práctica? El creyente debe ofrendar conforme a lo que ha recibido de Dios siempre, en cualquier momento. Y debe recordar que no es suyo lo que tiene, porque ha sido comprado por precio y todo cuanto tiene, valga la redundancia, es de Dios. Las primicias era una ofrenda establecida por la ley, que de algún modo se está procurando introducir en el cristianismo por los judaizantes que se ocultan con el nombre de mesiánicos y por quienes buscan lucrarse con el bien de los demás. Ninguna fiesta judía, ninguna normativa de la ley ceremonial es de cumplimiento obligado para el cristiano, porque vivimos en la Pascua, ya que Cristo el Cordero fue sacrificado. Carmen Mara. Hay un versículo que no recuerdo dónde dice, pero dice así: ay de mí si no proclamo el Evangelio. Ahora yo soy salva. ¿Qué me va a pasar o qué me espera en la eternidad si no proclamo el Evangelio? Ahora, si he compartido del Señor Jesucristo, pero si ya no lo hago, ¿qué me va a pasar? Primeramente, ¿quién dice eso? ¿El apóstol Pablo? ¿Cuál era la misión que Cristo le había encomendado a Pablo? Predicar el Evangelio a los gentiles. Por tanto, si dejaba de hacerlo, dejaba de cumplir el propósito de Dios para su vida. Por esa razón, dice él,
que a griegos y a no griegos soy deudor. Romanos 1:14. La evangelización para él era como una deuda contraída que tenía que pagar. Sabía que tenía que hacerlo y como esclavo administrador no tenía otra opción que esforzarse por cumplir el mandato recibido. Para cada creyente, negarse a cumplir la gran comisión es negarse a obedecer a Cristo, ya que Cristo determinó y estableció la gran comisión para todos los creyentes mientras la Iglesia está en el mundo. En la eternidad estaremos limpios de todo pecado o error que hayamos cometido. Sin duda, tendremos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo de lo que hemos hecho en cuanto a evangelización y a todo lo que tiene que ver con vida cristiana. Pero la salvación no va a perderse en ningún caso. Wilson Suárez. Quisiera saber qué opina de los llamados ovnis. Mira, para opinar hay que conocer. Y una de mis ignorancias es sobre los ovnis. Por tanto, no tengo opinión ninguna, porque no sé ni siquiera lo que realmente son y si existen. Ángela Silva. A partir del capítulo 3 de Génesis, el ser humano es propenso a una justicia propia. Es decir, todos tenemos en el corazón un concepto de teología de retribución. Yo no diría un concepto teológico de retribución, sino el egoísmo latente por el pecado que quiere alcanzar por sí mismo lo que es posible solo como un don de la gracia de Dios. Ángela Silva, otra vez. Una buena exégesis de Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Esto se puede interpretar el Dios trino hablando entre sí mismo para redención antes de la fundación del mundo. Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo. La exégesis tiene que ver con la comisión que Dios da a Isaías y que él se ofrece para llevar el mensaje que Dios le va a dar a donde sea enviado. Algunos alegorizan el texto para referirse al envío del Hijo de Dios desde el Padre para la obra de redención, pero lo que no se enseña es que Dios preguntase sobre quién sería enviado, porque ya había sido determinada tal cosa en el plan de redención. Nuevamente, Angélica, ¿podría explicar Génesis 49:10? El texto dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. A él se congregarán los pueblos. Cetro es el bastón que simboliza autoridad real. Un legislador es aquel que dicta estatutos. Con estas palabras Jacob predijo que de los descendientes de Judá saldría la línea real de la que vendría Cristo. Shiloh es una palabra dudosa que significa probablemente aquel a quien pertenece la autoridad. Es decir, hasta que venga el que tiene autoridad máxima y que será descendiente, humanamente hablando, de la tribu de Judá, y es una referencia al Mesías que vendría. La última pregunta del programa es también de Angélica. El simbolismo, o qué significa, mejor dicho, tomar la cruz y seguirlo. He escuchado muchas interpretaciones al respecto. Cuando hablamos de cruz, hablamos de la muerte del crucificado. Cuando un creyente está identificado con Cristo, está identificado con su muerte. Esto equivale a renunciar al yo personal que ha sido clavado en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Tomar la cruz cada día es vivir en la nulidad de nuestro yo personal egoísta para asumir el yo de Dios que es Cristo y poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Al terminar el programa del día de hoy, os invitamos a estar presentes, si lo deseáis y ha sido de bendición esto para vosotros, en el próximo programa de preguntas y respuestas.